Eh, Ujú. Voy a hacerles un pequeño saludo. Muy buenos días para todos. Muchas gracias por estar a tiempo acá en la presentación que el doctor Andrea Gobeta amablemente nos brinda sobre agujeros maculares. Estamos ya dando acceso a todas las personas interesadas en esta presentación. Un saludo muy especial desde Colombia, desde la Asociación Colombiana de Retina y Vítreo para todos. Siempre son bienvenidos. Este es un ambiente académico en el cual es un honor para nosotros poder contar con personas de tan alto prestigio personal y profesional, como es en este caso el doctor Andrea Goveto, que nos acompaña desde Italia. Este tipo de eventos académicos los hacemos con dos fines. Uno de los fines es encontrarnos como asociación científica, encontrarnos como profesionales, y el otro fin es encontrarnos como amigos, ver la parte personal, ver cómo todos tenemos familias, todos tenemos espacios en los cuales nos gusta compartir, cada vez seguir creciendo como una comunidad, no solo acá a nivel local en Colombia, como se han dado cuenta recientemente, sino a nivel regional. Por eso desde Acorep hemos querido extender la red de comunicación con las diferentes asociaciones científicas en Norteamérica, Centroamérica, en Suramérica, y ahorita estamos extendiéndonos también en Europa, con el fin de que el conocimiento sea pues cada vez más asequible a todos y podamos reunirnos y debatir temas de tanto interés para nosotros que nos mueven el día a día de nuestro ejercicio profesional. Muy buenos días para todos, un placer tenerlos acá con nosotros. Cuenten siempre con nuestro apoyo, cuenten siempre con nuestra presencia. Los invito a revisar permanentemente nuestras redes sociales, el Instagram, la página web con que contamos. Ahí estamos publicando los diferentes Diferentes eventos eventos científicos que se científicos avecinan. que se... Mari, dales un saludito, por favor, y presento al doctor Andrea. Buenos días a todos. Como ya Mauricio previamente les dijo, pues desde Acorep queremos seguir promoviendo estos espacios de educación médica continuada porque creemos en la importancia de los mismos. Para nosotros es muy importante y valioso pues la conexión, incluso en estos días pues no laborales que tienen de verdad mucha acogida. Eh, para nosotros es un placer tener a doctora Andrea Boveto, quien también, como se darán cuenta, nos acompañará en el Congreso Nacional e Internacional de Oftalmología a realizarse en Cartagena próximamente en agosto. Entonces, le damos la bienvenida a todos. Este es nuestro segundo espacio de este año y bienvenidos y espero que sea un espacio que puedan seguir acompañándonos. Adelante, Mauro. Doctor Andrea Goveto, muy buenas tardes para usted en Italia, buenos días acá en Colombia. Es Buenos un días a honor tenerlo todos. acá con nosotros, es un honor contar con su amistad, es un honor contar con su presencia y estamos muy contentos que pueda acompañarnos hoy con este tema tan interesante. Lo primero, Andrea, que quiero para presentarte es no hacer algo general, no quiero hacer algo como acartonado, quiero como que te sientan cercano, así como lo sentimos nosotros acá en Colombia, que hay personas de México, de Centroamérica, hay personas de Colombia principalmente, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile. Perú, Chile. Entonces, queremos Entonces, primero queremos primero preguntarte preguntar, quién es Andrea Goveto. ¿Cómo eres tú como persona? ¿Dónde naciste? ¿Quiénes son tus padres? ¿Tienes hermanos? ¿Dónde vives? Haznos un poquito de resumen de bueno, Andrea claro, como persona. lo que no se lee en los artículos normalmente. Bueno, muchas gracias por la presentación y por la invitación. Sabéis que Colombia para mí es un país muy querido y lo siento muy cercano a pesar de la distancia, así que siempre es un placer contar con vosotros. Bueno, yo nací hace ya 40 años, soy un poco viejo, en el noroeste de Italia, en una ciudad muy pequeña que se llama Udine. Es una región bastante especial porque no es muy turística, no es de las que se conoce más de Italia y tiene mucha influencia austríaca y de la parte de la Europa del Este. O sea que es una tierra un poco de frontera, como para decirlo.
Y no soy el primer médico de mi familia, no tengo tradición médica en mi familia, tengo una hermana que hace totalmente otra cosa. Pero bueno, mi papá es ingeniero y así que por eso tal vez me gusta un poco estos análisis que hago a menudo con la imagen, las imágenes y el imaging de la retina tiene algo muy de ingeniero que me gusta mucho, así que por eso tal vez que me gusta ese parte de análisis. Y bueno, como escucháis, hablo español decente, no perfecto, pero bueno, espero que me entendáis, porque de hecho mi residencia la hice en oftalmología, la hice en España. Así que por eso me quedé un poco con el idioma. Ah, de hecho, es muy bonito cuando uno habla otro idioma porque puedes conectar de manera mucho más cercana con la gente. Así que De bueno, acuerdo. ¿Dónde estudiaste retina, Andrea? ¿Y yo dónde investigación? lo que me cambió a mí la mentalidad fue el fellowship de 2 años que hice en UCLA en Los Ángeles. Allí estudié con una persona que se llama Jean-Pierre Abschmann, que es un judío francés, em, que es una persona que cuando lo vi, o sea, me cambió mucho la mentalidad, me enseñó a hacer investigación como tiene que ser y me enseñó sobre todo a colaborar con figuras profesionales distintas, como ingenieros, físicos y personas que hacen ciencias básicas porque él hacía un poco, colaboraba un poco con todo el mundo. Así que me quedé con esas ganas de básicamente replicar lo que hacía él en Estados Unidos. Estoy intentando replicarlo un poco aquí en Italia. Así que eso fue lo que me cambió, esos 2 años en Estados Unidos. Maravilloso. Ha sido fantástico, Andrea, las publicaciones y los aportes que has hecho en este tema de la interfase vitrorretinal. De verdad que nos han impactado muchísimo y te quiero felicitar por eso. Gracias. Actualmente eres docente. Sí, soy profesor asociado en una universidad privada aquí en Milán que se llama Humanitas University, que es una realidad que ha crecido muchísimo en los pasados 10 años y ahora es el primer hospital en el país como calidad. Y tenemos una facultad de medicina muy buena y sobre todo un programa de residencia muy bueno. O sea, nuestros residentes salen muy bien formados. Y de hecho, una cosa que me gusta más de este trabajo es como conectar con gente más joven, estudiantes y residentes, porque bueno, me llena mucho eso, poder transmitir un poco de conocimiento. Sí, Eh, te felicito, excelente, excelente. ¿Cómo proyectas nuestra especialidad de la retinología y en general la oftalmología a unos 5 años? ¿Qué cambios esperas que nos lleguen? ¿Qué expectativas tienes? bueno, una cosa que va a cambiar, que ya está cambiando, que bueno, lo habréis escuchado por todas partes, es el tema de la inteligencia artificial, que seguramente en los próximos 5 años va a llegar muy fuerte. Y no solo eso, porque bueno, el tema de la inteligencia artificial es que todo el mundo sabe lo que es y pocos pero la saben usar y sobre todo todavía no se está implementando bien en nuestra práctica clínica diaria. Yo creo que en los próximos 5 años sí llegará implementadas en máquinas OCT, con ordenadores, aparatos, así que vamos a trabajar día a día con la inteligencia artificial, eso ya va a llegar. Otra cosa muy fuerte que va a llegar, que bueno, lo hizo el mismo Abschman, es la cirugía robótica, porque ya tenemos ahora un producto, en Estados Unidos lo tienen, ya hicieron la primera cirugía en vivo en Sudamérica, en El Salvador, de una cirugía de catarata totalmente independiente del operador humano. O sea, hicieron una operación de catarata donde un robot con la inteligencia artificial hizo la operación desde el principio hasta el final. O sea que el cirujano estaba fuera del quirófano sin hacer nada. Eso no creo que llegue a la cirugía de retina todavía, pero tendremos también ayudas y inteligencia artificial en el quirófano. O sea, veo un poco
cómo pasó con la aviación, ¿no? Con los aviones, que antes era todo manual, el piloto tenía que hacer todo, y hemos llegado a un punto ahora que el avión despega y aterriza solo. O sea que el cuánto haremos nosotros va a bajar un poco y será mucho más todo automatizado. Eso es lo que veo Perfecto, yo. No sé si es bueno o malo, pero creo que es lo que va a pasar. correcto, lo comparto cien por Mm, ciento. Adrián, muchas gracias por tu presentación, nuevamente por estar acá A vosotros. y comencemos con tu conferencia. Bueno, gracias y es un placer estar aquí con vosotros y será más un placer estar allá en persona en agosto al Congreso de Cartagena. Y así que bueno, estoy deseando ir. Bueno, esta es una presentación que se divide en tres partes fundamentalmente. El tema eran los agujeros maculares. He dividido la charla hablando de agujeros primero lamelares y luego maculares, y luego les voy a dar unas pequeñas novedades que hay en la clasificación de los agujeros maculares y también unas cosas curiosas que podéis hacer con el OCT en vuestras consultas, porque estoy seguro que en vuestras clínicas todos tengáis un OCT que haga una reconstrucción ANFAS, que es algo que me gusta mucho. Así que enseñaros algo más práctico que podáis hacer en vuestro día a día. La primera diapositiva es algo curioso porque es como básicamente en la parte izquierda veis como una abeja ve la hierba con los flores y a la derecha como la vemos nosotros. Veis que el abeja tiene unos ojos mucho más sensibles a la luz, a la radiación ultravioleta, que es una luz que no es visible para nosotros, así que la realidad que ve en los ojos de la abeja es distinta de la que vemos nosotros. Y esto es como una analogía bonita con la oftalmología, porque en oftalmología tenemos muchos instrumental para ver distintas cosas de la retina. Y según el instrumental que usáis, el tipo de OCT, la reconstrucción que hagáis, si usáis la autofluorescencia, el infrarrojo, podéis ver cosas distintas. Así que tenemos que saber usar todos estas modalidades de imagen que se llama el multimodal imaging para sacar lo más información posible de lo que vemos. Así que ya en el 2026, el OCT B-Scan que usamos de toda la vida ya no es suficiente para darnos toda la información que necesitamos. Em, Eso es un argumento un poco más básico, es algo que buscamos, que hemos descrito hace 10 años fundamentalmente, porque lo hemos descrito durante mi primer año de fellowship en Estados Unidos. Y esto, la melar es una patología bonita de la que hablar, porque te deja ver cómo avances en la imagen, en cómo podemos hacer imaging en la retina, cambió también la definición de la patología, porque estas dos que veis aquí, el agujero lamelar a la izquierda y la foveosquisia asociada a membrana epiretiniana a la derecha, con un OCT a baja resolución eran vistas como la misma patología. Y ahora sabemos que no es así. Entonces vamos a ver un poco más de eso. Siempre pongo la foto de Gas. Gas es una persona que me inspira mucho, creo que debería inspirar a todos, porque él no tenía multimodal imaging, tenía solamente eh, el lente de 90 que usamos todos, y solamente con eso pudo hacer unas análisis muy sofisticadas, muy finas sobre la patología cirúrgica de la mácula, cosas que ahora llegamos a hacer solamente con el OCT. Pues entonces él empezó a mirar y la lesión que a todo el mundo le parecía un agujero macular a espesor completo, de grosor completo, él entendió que no era así y entendió solamente mirando un fondo del ojo que existían lesiones lamelares, o sea, él las llamó lamelares porque no afectaban a toda la retina. Luego, miráis, así hacemos un poco de cultura histórica. Y estoy seguro que muchos de vosotros se acordarán de estos OCT Time Domain. Yo me acuerdo de ellos cuando era estudiante y parecía como algo de ciencia ficción, pero ahora nos hacen sonreír estas imágenes. Y veis cómo a la izquierda se intuye que es un agujero lamelar degenerativo o lamelar verdadero, y a la izquierda, y a la derecha, perdón, era un agujero traccional o la fobiosquisis. Pero ya se entiende que hay diferencias en la forma de estas lesiones, pero no se podía entender bien cómo eran.
Luego llegó el OCT Spectral Domain y veis que los detalles que se pueden ver son distintos, se ven mucho más en detalles estas lesiones. Entonces empezaron a dar otra definición de agujero lamelar, que era un break, o sea, una rotura, un desgarro en la fóvea, en el medio, y un split. Ahora no sabría bien cómo traducir split en español, pero es como una separación de tejido entre la retina interna y la retina externa. Y los fotorreceptores quedan intactos. Y, de hecho, veis que cuando hay una esquisis, en una foveosquisis en la fóvea, sorprendentemente los fotorreceptores siempre están más o menos bien. Es difícil que un paciente vea mal en estas lesiones. Pues esta fue la primera definición. Em, pero bueno, luego alguien, de hecho un grupo de italianos, que era la Grazia Pertile, que creo que habéis ya oído, y Bárbara Parolini, encontraron que unos lamelares tenían como una membrana epiretiniana distinta de lo normal, porque veis allí que es más gruesa, tiene una adhesión básicamente total con la retina abajo de ella y no hay signos de tracción con esa membrana epiretiniana un poco rara, que ellos describieron como una membrana epiretiniana gorda, gruesa, sin darle un nombre preciso. A la derecha veis la diferencia con una membrana normal, es más fina, la reflectividad es distinta, hay signos de tracción en la retina y veis que como no toda la membrana es perfectamente adherente a la retina abajo de ella, porque hay espacios vacíos que se ven. Em, entonces, estas membranas empezaron a llamarla gruesa, gorda, hasta que llegaron Pang, Spade, Freund, que le dieron un nombre que se usa hasta ahora, que se llama LEP. LEP sería Lamellar Macular Hole Associated Epiretinal Proliferation. Proliferación epiretiniana, ya no más membrana, sino proliferación celular. Es un nombre un poco más preciso para describir eso. Entonces, han hecho estudios histopatológicos donde se ha visto que esta membrana gruesa, este LEP, no tiene propiedades contráctiles, o sea, no tracciona la retina. Así que la fisiopatología de un lamelar con este tipo de proliferación no puede ser la tracción. Entonces, con eso, em, los franceses empezaron a interrogarse sobre si este fuera o no un agujero lamelar. De hecho, los franceses no consideraban a esta lesión que veis aquí como un agujero lamelar, lo consideraban como un pseudo agujero macular. Así que había mucha confusión en terminología. Cada uno usaba los nombres que quería. Entonces era muy difícil entenderse porque un lamelar para alguien no era un lamelar para otros. Así que bueno, llegamos con ese artículo hace 10 años donde intentamos hacer un poco de orden, donde se hipotizaba que efectivamente los lamelares podían ser dos tipos de lamelares, distintos entre ellos, con una distinta fisiopatología y un distinto manejo también. Así que bueno, se estudiaron unos cuantos ojos con estas dos lesiones y se describieron estos dos lamelares con unos criterios bastante claros. O sea, que llamamos al primero agujero macular traccional, o sea, la palabra tracción es la cosa más importante, y el segundo agujero lamelar degenerativo. Degenerativo es una palabra que se usa cuando uno de verdad no sabe bien lo que está pasando, y de hecho hasta ahora no sabemos muy bien lo que pasa en estas lesiones. Entonces, si la miráis, veis que el agujero lamelar traccional, que ahora es como considerado como una especie de membrana epiretiniana con una esquisis, se caracteriza por una membrana epiretiniana de estas clásicas, tractiva, que causa tracción en la retina. De hecho, la tracción de la membrana epiretiniana provoca esta esquisis que no se produce en el estrato nuclear externo, sino en el estrato de las fibras de Henle, que es lo que se puede deformar más en la retina. Veis muy a menudo estos pequeños quistes en la capa nuclear interna
Normalmente estas lesiones tienen una fobia más gruesa porque el tejido se levanta por la tracción centrífuga hacia afuera de la membrana epiretiniana. Y veis que la retina externa está más o menos bien. Estos pacientes, por experiencia personal, ven bien y ven muy poca distorsión también. O sea, normalmente un paciente con una membrana hiperetiniana que tiene mucha más metamorfopsia, mucha más distorsión en la imagen que un paciente con un agujero lamelar como este. El de abajo veis que es distinto porque aquí el tejido no solamente está separado o sea, la retina interna no está solamente separada por la externa, desde la externa, pero veis que hay como una patología que es como si se comiese el tejido, hay tejido que falta. O sea, hay la diferencia entre una y otra es que en el traccional el tejido simplemente está desplazado, en el degenerativo el tejido se pierde, está destruido por el proceso que provoca esta lesión. Así que aquí se ven sí defectos de la capa elipsoide y la retina externa, y estas, mucho más que las traccionales, son lesiones que pueden evolucionar en un agujero macular a espesor completo. Estas sí que pueden empeorar hasta que la fovea se abre y se forma un agujero macular de grosor completo. Y estos lamelares se caracterizan por esa proliferación eperitiniana que no tiene tracción. Y otra cosa importante que tenéis que saber cuando vais a operarlas es que cuando intentáis teñirla con el azul, no tiñe. La proliferación epiretiniana, a diferencia de la membrana epiretiniana, no tiñe, no se colora con el azul que usamos para hacer el peeling. Y ese es un tema que todavía no se ha resuelto porque todavía no se ha encontrado un colorante que pueda colorarla. Así que la cirugía en estos casos va a ser un poco más complicada. Bien. Lo que os iba a decir, si vais a ver muy en el detalle, veis que, por ejemplo, en estas lesiones tractivas, traccionales, la capa nuclear interna está perfecta, mientras en las degenerativas está como comida por la patología. O sea que hay pérdida de tejido, este tejido difícilmente se va a recuperar después, porque siempre se trata siempre de neuronas, se trata, y las neuronas no se van a replicar. Eso para acordarse de esta definición nos inventamos que la primera, si uno con un poco de imaginación puede acordarse de un sombrero, y la segunda, con un poco de imaginación, te puede acordar un bigote. Así que con eso uno se acuerda más la diferencia entre uno y otro. Funcionalmente, ¿qué cambian estos pacientes? Bueno, los pacientes con agujeros traccionales o como se llaman ahora, foveosquisia asociada a membrana hiperetiniana, son pacientes que ven bien, son pacientes que a veces ni se dan cuenta que tienen un problema. em, y sobre todo ven muy poca distorsión comparado a los pacientes que tienen solamente una membrana hiperetiniana sin esquisis. Bastante estable en el tiempo. Por lo contrario, los pacientes con el agujero lamelar degenerativo normalmente ve peor porque la capa elipsoide de los fotorreceptores están afectados. La patología evoluciona en el tiempo. Normalmente la vista empeora lentamente e en ciertos casos se puede abrir completamente y provocar un agujero macular de espesor completo. Os enseño aquí a la izquierda la evolución del traccional. Veis que en estos casos tiene una tracción vitromacular que también puede provocar estas lesiones. Así que la tracción mecánica es lo que pasa en estos casos. O sea, a la izquierda veis un agujero lamelar traccional provocado por tracción vitromacular y a la derecha veis una membrana hiperetiniana que poco a poco tira en el sentido centrífugo hacia afuera, abriendo, provocando esta esquisis en el medio. Mientras en el agujero lamelar degenerativo no se sabe bien lo que pasa, yo tengo una hipótesis y creo que sea una inflamación de bajo grado que interesa a las células del Müller y creo que centre también tenga mucho que ver el pigmento macular, o sea, pérdida de pigmento macular. Si el pigmento se pierde, para mí en ciertos casos se puede producir este proceso. Em, la definición, que tuvimos un consensus en el 2019, por lo cual el único lamelar verdadero ahora, un poco como pasó con Pluto, con los planetas, que ya no es un planeta, es otra cosa, el lamelar se debería considerar lamelar solamente el degenerativo, el que está encima aquí en la diapositiva. El que está abajo lo tenéis que considerar como una especie de membrana epiretiniana con un poco de esquisis. O sea que ya está, fue declasificado
ya no es un lamelar, el que se llamaba traccional. Por el tema quirúrgico, sí es un poco, cuando operar una membrana hiperterna con esquisis, básicamente cuando molesta al paciente, cuando el paciente entiende que tiene un problema, a lo mejor se da cuenta de una bajada de visión o una mínima distorsión, se puede dar cuenta y en estos casos considerar cirugía. Si es totalmente asintomático, yo no lo tocaría porque también el riesgo de evolución a un agujero macular de espesor completo es muy bajo, muy bajo, porque la fuerza en estos casos se distribuye lateralmente, no se va en el sentido anteroposterior. Diferentemente, en el agujero lamelar degenerativo, el que está encima en la diapositiva, también cuando el paciente es sintomático y sobre todo cuando el grosor de la fóvea se baja tanto que el riesgo que se abra es muy alto. Así que a vosotros podéis decir al paciente, mire, el riesgo que esto se convierta en un agujero macular de espesor completo es alto, mejor hacer la cirugía antes que no después. Y lo que hago en estos casos es hacer una embedding technique, se llama, o sea, cojo la proliferación y la limitante al lado, hago una especie de inverted flap y sin empujar demasiado el tejido, lo pongo encima de la lesión, ¿vale? ¿Para qué? Porque esta proliferación se considera como una reacción reparativa de la retina que intenta llenar el defecto con esa proliferación. O sea, se han descrito casos de lamelares degenerativos que básicamente se solucionan, se cierran solos porque están llenados por esta proliferación. O sea que no pelaría toda la limitante con la proliferación, usaría la misma proliferación para intentar cerrar un poco el defecto. Lo que hemos visto también es que poner un agente tamponante, un gas o el aire, no es necesario en estos casos porque a diferencia de un agujero macular, no tenéis que compartimentalizar la cavidad vítrea con el espacio subretinal, o sea que el tamponante no es necesario en estos casos. Tampoco hay que poner demasiada proliferación dentro del agujero, porque si ponéis demasiado tejido, ese tejido va a ser proinflamatorio. O sea que si vosotros llenáis demasiado el agujero con esta proliferación epiretiniana, se puede inflamar y puede provocar edema macular. Se han visto casos de agujeros cerrados que después de meses desarrollan un edema macular inflamatorio que es muy difícil tratar, porque esta proliferación activa la inflamación. Por eso se habla de inflamación de bajo grado. Bueno, esto es lo que hay más o menos en lamelares. Y ahora os voy a hablar un poco de algo curioso que tal vez no conocéis sobre los agujeros maculares de grosor o espesor completo. Ahora ya me diréis cómo se dice bien en español, porque hay mucha información que podéis sacar para también dar un pronóstico mejor a los pacientes en los bordes mismos de estos agujeros maculares. Cosas que normalmente no se miran, porque normalmente miramos solamente el diámetro, cuánto un agujero es grande, o sea, la dimensión es la cosa que más nos importa para el pronóstico de un agujero macular. Pero hay cosas un poco más finas que se pueden mirar y ahora vamos a ver cuáles. Siempre él, siempre Gas, que evidentemente se pasaba los días mirando fondos del ojo, solamente siempre mirando el fondo del ojo se inventó esta clasificación que todavía se usa, yo sigo usándola y sigue siendo válida según cuánto el vítreo está desprendido del agujero macular. O sea que hemos usado también esta clasificación suya esta clasificación que de hecho fue confirmada con el OCT. O sea, lo que luego llegamos a ver con el OCT era exactamente lo que se imaginaba él guardando solamente fondos de ojo. O sea que algo es que siempre me causa un poco de maravilla. Entonces, no sé si os habéis fijado en estos pequeños granitos que se ven al fondo de un agujero macular, que son estos que se ven en el color, aquí se ven como estos granitos blancos que parecen casi drusas en el fondo del agujero macular.
¿Veis cuántos tipos de imágenes, cuántas cosas podemos, cuántas imágenes podemos tomar de un agujero macular? Podemos tener fotos en color, observarlos directamente, tener el OCT scan. ¿Veis con el autofluorescencia como estos granitos sean hiperautofluorescentes? O sea, se ven blancos con la autofluorescencia. Miráis also que los quistes del agujero macular no pierden cuando hacéis angiografías. Y esto también es importante saberlo, porque ahora está de moda también dar Ozurdex para tratar agujeros maculares de espesor completo. Os diría yo, antes de dar un Ozurdex, que tenéis que hacer una florangiografía. ¿Por qué? Porque si no colorea, si no hay un leaking, un leakage a la angiografía, quiere decir que este edema no es inflamatorio, es simplemente un tejido que se hidrata. O sea que el Ozurdex es totalmente inútil si un edema no es inflamatorio. Y esa moda de dar Ozurdex en agujeros maculares no está tan correcta para mí, en mi opinión. Luego yo siempre hago OCT en faz en todos los casos y bueno, el OCTA es menos útil, pero bueno, os da una idea de cómo están los plexos vasculares alrededor del agujero. Me focalicé un poco en estos granitos porque me parecía que faltaba algo de información. Se describieron como drusas, pero efectivamente alguien haciendo óptica adaptiva buscó que estos podrían ser restos de fotorreceptores. Más precisamente, segmentos externos de fotorreceptores. Así que pasa. ¿Por qué un fotorreceptor se debería caer? Que luego no es caer. Acordamos que nosotros vemos la retina interna arriba, la retina externa abajo, pero allí no hay gravedad que te tira el granito hacia abajo. Esta es la bomba del epitelio pigmentato que produce una corriente activa que siempre está allí, que hace que estos granitos se peguen en el EPR, pero porque hay algo como un vacío que lo tiene allí. Entonces, ¿qué son estos granitos? Estos granitos son efectivamente unos depósitos, nosotros los hemos llamado depósitos granulares que están encima del epitelio pigmentario. Y efectivamente son restos de fotorreceptores. O sea, un fotorreceptor cuando se desprende del epitelio pigmentario, porque esto pasa, un agujero macular es como en los bordes, es como un pequeño desprendimiento de retina. O sea, ¿qué pasa cuando el fotorreceptor está desprendido del EPR? Pasa que muere. O sea, por eso no le llegan nutrientes, no le llega oxígeno, no le llega glucosa y poco a poco hay una muerte celular del fotorreceptor. Y por eso, cuando miráis un agujero, tenéis que mirar los bordes del agujero para entender cómo están los fotorreceptores del borde del agujero. Si el borde está liso, como veis aquí en la lesión de arriba, lo que se llama en inglés smooth, y a veces llegáis hasta ver la capa elipsoide y la membrana limitante externa. Cuando el borde está así, quiere decir que el fotorreceptor está vivo, está bien, no se ha muerto, no se ha desprendido de la retina externa todavía. Entonces estas lesiones tienen un pronóstico mucho mejor que las de abajo, por ejemplo. En las de abajo veis que el borde del agujero ya no está liso, está bumpy, ondulado, como se diría bumpy en inglés. En estos casos, quiere decir que el fotorreceptor primero se vuelve un poco más largo, porque las capas externas del fotorreceptor es como si se acumulen una encima de la otra, porque no pueden ser metabolizadas por el epitelio pigmentario, ¿correcto? O sea, entonces se siguen acumulando una encima de la otra, así que el fotorreceptor se vuelve más largo. Eso es lo primero que pasa. Y cuando el fotorreceptor se muere, se desprende de esa retina externa y produce estos granitos que se van pegando al epitelio pigmentario por la acción de la bomba del epitelio pigmentario. O sea que cuando veis espacios vacíos en el borde del agujero, quiere decir que allí no hay fotorreceptores. Así que cuando vais a cerrar ese agujero, posiblemente el pronóstico visual va a ser peor, porque ya muchos fotorreceptores se han muerto. Luego, no siempre es así y vamos a ver por qué. De todos modos, este artículo se publicó en el American Journal y
básicamente la presencia de estos granulitos y el tipo de borde, que puede ser liso o ondulado, del agujero macular es un factor prognóstico por la agudeza visual final del paciente. Si un paciente tiene esos granitos y tiene los bordes ondulados sin fotorreceptores, el pronóstico es peor. O sea, el agujero se cierra, pero el paciente ve peor. Esto es una cosa que vosotros podéis saber y podéis decir al paciente, mira, estos agujeros te lo puedo cerrar, pero a lo mejor vas a ver peor hasta. O sea, podéis tener una idea un poco más precisa del pronóstico visual del paciente. Este se mantiene independientemente de la técnica que usáis, porque a veces sabéis que si usáis el inverted flap y ponéis el tejido dentro del agujero, a veces podéis tener una reacción fibrótica gliótica, por la cual hay como una especie de cicatriz al final, este va a influir de manera negativa en la agudeza visual final. Pero bueno, esto es independientemente de la técnica que vais a usar. Es algo muy útil que podéis ver todos simplemente con el CTB scan. Si vosotros seguís un paciente en el tiempo, un paciente puede evolucionar, es como una involución del agujero, porque veis como este paciente empezaba con un borde liso del agujero y después de unos meses se convirtió en un paciente en un agujero con el borde bumpy, como se diría en inglés. ¿Por qué? Porque en meses el fotorreceptor se muere. Así que cuando tenéis un agujero macular, no hay que esperar 6 meses para operarle, es operarle lo antes posible, especialmente si tenéis un borde todavía bien en salud. Y también eso os da una idea del tiempo que tenéis o sea, de cuánto un paciente puede esperar o no esperar. Vamos a ver, veis aquí, este es el mismo paciente seguido esto fue durante el COVID, creo, cuando no se podía operar. Veis que empieza como un borde liso y luego veis que con el tiempo se producen estos granitos y los bordes se vacían de fotorreceptores, para decirlo así. Y entonces, ¿qué pasa en este borde del agujero? Porque pasan muchas cosas en el borde del agujero. De hecho, la primera cosa que tenéis que considerar, que ya os la dije, que un agujero macular es como un pequeño desprendimiento de retina. Cuando el fotorreceptor está separado por el EPR, no le llega glucosa y oxígeno y poco a poco se muere. Lo más alto es el fotorreceptor, lo menos oxígeno y nutrientes le llegan. Así que los fotorreceptores que se mueren antes son los que están encima del borde del agujero. Los que están más cerca del EPR normalmente son los que están mejor, porque están más cercanos del EPR. O sea que cuánto un fotorreceptor está desprendido del EPR también influye. También cuando un agujero está abierto, cuando uno mueve los ojos, si vosotros podéis ver una ecografía, veis que hay movimientos sacádicos del ojo en todo momento. Estos movimientos provocan corrientes de vitro, como en las olas del mar cuando se van contra las piedras. O sea, siempre hay unas olas, unas corrientes que se mueven. Y esto produce un estrés, shear stress se llama, que facilita el desprendimiento de estos fotorreceptores del borde del agujero, o sea que esto influye. Esto ya se ve en histología, porque si vosotros tenéis una histología de un agujero macular, veis que en el borde faltan fotorreceptores. Esto se había visto también en artículos muy antiguos. Veis aquí que los fotorreceptores cerca del borde del agujero, ¿cómo se dice? Del opening del agujero en sí, son los que faltan. O sea, esto ya se había visto, esto es una foto de los años 60. Es como información que alguien ya tenía, que luego se olvida con el tiempo y que luego volvemos a descubrir con la tecnología de ahora. Esto es parecido a lo que parece con la serosa central. Em, Veis como en la serosa central también hay una elongación del segmento externo de los fotorreceptores. Lo que pasa es que en este caso no hay agujero, es un ambiente cerrado. Y en este microambiente los fotorreceptores están mejor porque no hay corrientes de vítreo y también es un poco, los nutrientes, el oxígeno y la glucosa están concentrados en este microambiente, así que el fotorreceptor puede sobrevivir más en una serosa central comparado con un agujero macular, como podéis ver aquí.
Entonces, esta es una pequeña animación que he hecho para que sea todo más, a ver, accesible. Las bolitas son básicamente oxígeno y glucosa que llegan al fotorreceptor. El fotorreceptor se nutre por la coriocapilaris al 80%. Solamente al 20% reciben nutrición por los plexos vasculares internos. O sea, el fotorreceptor vive gracias a la coriocapilaris, básicamente, y al epitelio pigmentato. Cuando se desprende de esto, y con un agujero macular, el borde externo el segmento externo del fotorreceptor se vuelve más largo por este acúmulo de segmentos externos que no pueden ser metabolizados. Y con el tiempo estos se degradan y con las corrientes se caen encima del epitelio pigmentario porque hay una bomba que activamente los lleva hasta allí. Y esto es lo que pasa. Hay un artículo muy interesante, muy interesante que salió hace un par de años o tres, que es algo muy creativo que pensó Spade. Spade es una persona que me gusta mucho, es muy creativa, tiene unas explicaciones muy interesantes sobre las cosas. Y él se inventó, hipotizó este proceso que se llama foveation, sería como foveación en español. Él dice, básicamente, yo tengo unos cuantos fotorreceptores en la fóvea. Para cuando llego a 90 años debería estar ciego porque algún fotorreceptor se muere por, no sé, un golpe de luz o cuando mira el sol. Otro se muere por otra cosa. Entonces tendría que haber más personas mayores que no ven, independientemente de degeneración macular o lo que sea. O sea, es imposible que unos cuantos fotorreceptores en el centro de la fóvea duren toda la vida. Según él, hay un proceso continuo de repoblación, si es correcta la palabra en español, de fotorreceptores que al lado de la fóvea se mueven hacia el centro para integrarse en un EPR sano, yendo a sustituir fotorreceptores que se han muerto. O sea, es un proceso de como repoblación continua de fotorreceptores desde la parafóvea hacia la fóvea. De hecho, cuando operamos un agujero macular, veis este ejemplo que hace él, miráis el grosor de la fovea en el medio, ¿no? Cuando el agujero se cierra, allí que habrá 60 micras de fovea. Y después de un tiempo, veis que el grosor de la fovea es casi 3, 4 veces lo que era antes. ¿Qué pasó allí? Allí solamente debería haber neuronas. Las neuronas no se replican, o sea que la única explicación es que las neuronas se puedan mover hacia la parafobia, hacia la fobia, yendo a reconstituir la población de neurones del centro de la fobia. Es eso algo muy interesante que él hipotizó. Y de hecho yo veo pruebas de esto también en otras patologías. Por ejemplo, esto es un tipo de desprendimiento de retina un poco particular. Veis al centro, es lo que se llama desprendimiento bacilar en un desprendimiento de retina. O sea, cuando un fotorreceptor se rompe a nivel de la capa mioide del fotorreceptor. El de arriba es básicamente un agujero macular. Entonces, ¿qué quiere decir eso? En esta imagen que veis aquí, ¿cómo se diría? Esta puente de tejido que une los dos bordes de la retina es fundamentalmente medio fotorreceptor. O sea, en estos casos el fotorreceptor se rompe en el medio, en el mioide, donde está el núcleo, donde están los mitocondrios, donde están todas estas cosas. Una célula no puede sobrevivir a un daño así. Así que cuando yo vi a esta paciente, pensé, ok, esta paciente no va a ver nada porque yo le voy a pegar la retina, pero el fotorreceptor está cortado en dos partes, no va a recuperar nada. De hecho, veis aquí el caso a la izquierda, es muy interesante. En la imagen B es la imagen a una semana después de la operación. ¿Veis el grosor de la fóvea? Si la veis después, a 3 o 6 meses, ahora no me acuerdo, veis, el grosor de la fobia casi ha doblado. Algo se ha movido allí. Y allí, para mí, es verdad que algunos fotorreceptores se mueven para ir a integrarse en el epitelio pigmentario del medio. Eso es un proceso muy interesante, que no sé cómo, pero me gustaría investigar un poco. Y de hecho, publicamos una serie de casos sobre este tema. Así que,
Para daros un consejo práctico con vuestros pacientes con agujero macular, cuando veis un borde liso donde podéis mirar, donde podéis apreciar todavía la membrana limitante y la membrana elipsoide, a pesar del diámetro del agujero, este paciente tiene un pronóstico visual bastante bueno. Cuando veis un borde del agujero que empieza a perder fotorreceptores con una morfología bumpy ondulada, con los granitos que se acumulan encima del epitelio pigmentario, este, independientemente del diámetro, es un factor prognóstico negativo. O sea que en estos casos, estos pacientes pueden ver peor comparado con la otra con la otra morfología. Bien. Em, ya hemos publicado también un artículo con óptica adaptiva donde hemos confirmado con la óptica adaptiva que estos granitos son efectivamente fotorreceptores. Así que también hay una prueba práctica y no es una especulación pura que lo que veis allí efectivamente son restos de fotorreceptores. Y este hallazgo lo hemos usado también para definir una clasificación nueva de un agujero macular que ha sido publicada en Ophthalmology Retina, donde veis cuatro estadios de agujero macular em, basado en la salud de los fotorreceptores en el borde. O sea que veis el estadio A. Es un agujero que tiene todos los fotorreceptores muy bien, o sea, veis la capa limitante externa y la capa elipsoide, todo está bien, es un agujero pequeño, recién formado posiblemente, o sea que pronóstico visual excelente. En el estadio B empezáis a ver una elongación de los fotorreceptores y una pérdida de definición de la capa elipsoide y de la membrana limitante externa, y se empieza un poco a intuir que se pierde un poco de fotorreceptor, de fotorreceptor. En el D veis que ya no están elongados los segmentos y se están perdiendo, o sea, todavía ya hay algo, pero ha habido una pérdida celular bastante marcada. Y en el D ya no hay fotorreceptores en el borde, y esto de hecho estos son los agujeros que, a ver, que son llanos, sin quistes, es un poco más crónicos. Y estos, aunque los cerréis, la visión no va a mejorar. Bien, esto es básicamente todo lo que hemos dicho. Y ahora os enseño algo, la última cosa que os voy a enseñar, y es cómo usar el anfaz, el imaging anfaz para ver cómo se posicionó el inverted flap después de la cirugía, porque esto es algo muy útil. Em, Empezamos con dos casos, ¿vale? El primer caso aquí está en italiano, pero bueno, se entiende. Es un paciente con agujero macular antiguo, la visión está muy baja. Hizo una anestesia general, solamente porque la paciente sufría de ataque de pánico, así que decidí operarla en anestesia general. Luego vais a entender por qué esto es importante. Y el caso 2 también este paciente la operé sin inverted flap, solamente pelando la limitante. La segunda paciente también muy ansiosa, anestesia general, y le hice el inverted flap. Anda, fíjate. Bien, ¿por qué es importante? Linda, Dita Ronquillo. Las dos pacientes se despertaron mal de la general. En los dos casos, de manera bastante estúpida, y ya no lo hago más esto, no suturé las esclerotomías porque tenían bien, o sea, no había ningún problema, pero claro, no me imaginaba que las pacientes iban a despertar como locas. O sea, despertaron como locas, empezaron a toser, a moverse, a hacer esfuerzos, así que se perdió todo el gas básicamente del tamponante. ¿Qué pasó? Desprendimiento de coroide. Entonces, en los dos casos, sin el tamponante, sin el gas, sin el aire, el día siguiente estaban abiertos los agujeros, sin tamponante, sin nada. Una no tenía inverted flap, la otra lo tenía. ¿Qué pasó en la segunda? En la segunda pasó que el agujero se cerró solo, solamente por el hecho de tener el inverted flap, sin tener un taponador, un agente que iba un poco a aislar el espacio subretinal de la cavidad vítrea. ¿Por qué pasa eso? Eso pasa porque el inverted flap, posicionado bien, es como una especie de escudo por esas corrientes de las que hablaba antes,
que provocan una hidratación del foro del agujero macular. El agujero macular se tiene abierto o porque se mantiene una cierta tracción o porque los bordes se hidratan. Allí se había quitado la tracción y el inverted flap hacía como de escudo por esas corrientes, así que el agujero no se iba a hidratar. Así que eso provocó el cierre espontáneo de ese agujero macular. Aquí tenemos otros casos donde el agujero no se cerró sin problemas estos, pero cuando se fue el agente taponador, el agujero seguía abierto, pero con el inverted flap bien posicionado. Entonces, en estos casos, el consejo que os doy, os habrá pasado esto, es no intervenir, no operar ya, esperar, porque si el inverted flap está posicionado bien encima del agujero y tapa bien todo el agujero, al final se crea un equilibrio de fuerzas que llegan a cerrar el agujero sin operarlo otra vez. ¿Cómo lo vais a ver esto? Lo vais a ver con el anfaz. Si hacéis un anfaz después de la cirugía, una vez que el taponador se ha ido, aquí se ve bien el área de peeling. ¿Veis como que está más clara? Se ve que es un circulito, es lo que habéis pelado. Y esto es segmentando la imagen anfaz a nivel de la limitante interna, ¿vale? Con un grosor muy bajo, de unos 20-15 micron. O sea, lo segmentáis allí encima y vais a ver muy bien la área donde habéis pelado el agujero macular, la limitante, y podéis ver también bien dónde habéis puesto el inverted flap. O sea, se llega a entender perfectamente dónde está la limitante que habéis dejado. Y entonces podéis ver perfectamente que el agujero macular donde estaba, o sea, podéis entender perfectamente si el agujero macular está o no está completamente tapado por el inverted flap. O sea, en estos casos de aquí, que así parecen mal al verlos con el OCT, si vosotros hacéis el inverted flap y el anfaz, después veis esto. O sea, veis el flap encima del agujero que lo tapa totalmente. Si el flap tapa totalmente el agujero, esperar un mes, no pasa nada, porque poco a poco ese agujero en muchos casos se va a cerrar solo y sin necesidad de operarlo otra vez. Así que vais a ahorrar una operación más al paciente y también os ahorráis decirles que la operación ha ido mal. Simplemente que decirle, bueno, a veces tarda un poco más de lo que debería, pero no hay problema porque se va a cerrar en muchos casos. Y esto lo vais a ver solamente con el anfaz. Y con el anfaz se puede entender también por qué lado se pliega el inverted flap una vez que lo habéis posicionado. Por ejemplo, aquí arriba a la izquierda se fue un poquitito hacia abajo, aquí arriba a la derecha se fue un poquitito hacia arriba. O sea, llegáis a entender cómo se ha plegado ese flap que habéis dejado encima del agujero. Aquí veis otro caso, ¿no? Otros casos donde el agujero parece abierto con el B-scan, pero una vez que vosotros hagáis el anfaz, veis que todo el tejido de la limitante está cubriendo el agujero. Entonces esto está bien, dejarlo allí y poco a poco se va a cerrar solo. Y esto lo espero publicarlo muy pronto, pero la residente está un poco vago y no lo está escribiendo. Pero bueno, el tema es eso. Em, ¿Cuándo puede haber un problema? Por ejemplo, en estos casos se intentó hacer un temporal flap. El temporal flap está de moda, como pelar la limitante solamente desde el lado temporal y luego de manera que se pliegue encima del agujero y ahorrando toda la limitante que está en el lado nasal, cerca del nervio óptico. Pues si el flap está demasiado largo, esto es lo que pasa. Em, Se volvió a plegar en la dirección opuesta, o sea, no se fue al lado nasal, se fue hacia el temporal, dejando todo el agujero descubierto, o sea, no está cubierto el agujero por el flap. Y podéis verlo perfectamente con el anfaz. Podéis ver hasta
las partes de la limitante que están enrolladas. Eso es una información que con el BESCAN, bueno, no es tan evidente como con el ANFAS. O sea que el consejo que os doy es siempre empezar a usar el ANFAS porque es fácil y os da una cantidad de información muy buena. Esta es la aplicación de cómo funciona patofisiológicamente. Si no tenéis nada encima del agujero, habéis quitado la tracción, pero las corrientes del agua, porque dentro del ojo no hay vitrio, hay agua, siguen cuando movéis los ojos y aquí, así que el borde se va a hidratar y este agujero se va a quedar abierto. Con el flap encima es como una barrera contra este flujo, así que el EPR poco a poco va deshidratando el agujero y esto se va cerrando. Y esto, aquí veis otra cosa, la última cosa que os voy a decir, y me imagino que fue una charla un poco densa. em, los quistes de los agujeros maculares, en 99% de los casos, no son inflamatorios, son simplemente quistes porque el tejido está hidratado. Así que si vosotros hacéis una anfas, veis una morfología un poco híbrida entre un edema macular inflamatorio y uno atractivo. Pero aquí es importante hacer una angiografía, porque la angiografía te va a decir si la barrera hematoretiniana está comprometida o no. Y aquí veis en este agujero macular que vosotros podéis estar tentados tratar con Ozurdex, por ejemplo. Veis que los quistes no hay leakage, no hay nada, no hay inflamación. El Ozurdex es cortisona, no influye en la hidratación de los bordes. O sea que es un tratamiento de más que no hace ningún efecto. A menos que no haya también una componente inflamatoria, pero esta la vais a ver con la angiografía. Así que la angiografía se está dejando de usar, pero en ciertos casos todavía es útil, como en este. O sea que acordaros, los quistes del agujero macular muchas veces no son inflamatorios. Hay que verlo con la angiografía esto. Esto es hidratación. Y ya está. Y se acabó. Muchas gracias por escuchar. Andrea, muchísimas gracias. Una espectacular conferencia, supremamente completa y nos Gracias. llena de expectativas y nos llena de esperanza pues en el tratamiento de esta enfermedad. María Angélica. Muchas gracias, definitivamente una actualización muy buena y un preámbulo maravilloso para todo lo que vamos a tener en Cartagena, que de Sí. verdad va a ser de muy alto nivel. Y quisiera abrir la discusión haciéndote dos preguntas. Uno es, Sí. ¿haces trasplantes autólogos de retina para estos casos de agujeros recidivantes que ya les has hecho otras técnicas y de pronto no te ha funcionado? Y dos, y Lo, algo que vemos en la práctica, y lo mencionaste, es la discordancia que hay entre anatomía y la funcionalidad. Muchos de estos pacientes con las molares traccionales pues no se quejan. Entonces, ¿tienes algún parámetro para explicarle al paciente, bueno, vamos a operarte independientemente que no estés sintomático, o cómo maneja esa discordancia entre lo que ves en el OCT que puede ser muy malo y lo que está manifestando el paciente? Entonces, empezamos por el primero. No hago trasplantes de retina, no me gusta, me parece una práctica bastante agresiva y no creo tampoco en estas, porque em, básicamente con el trasplante autólogo de retina vas a trasplantar una retina ectópica de otro sitio y vas a poner básicamente, ¿cómo se llaman? Ahora me falta la palabra. Hay conos, sí, rods, ¿cómo se dice en español? Conos, Y el otro, ¿cómo se dice? bastones, conos y bastones. Bastones, perfecto. Vas a trasplantar bastones en una zona donde están solo conos, básicamente. Y tampoco creo que se puedan formar conexiones nuevas entre estos fotorreceptores y las bipolares que están al lado. O sea que trasplante autólogo no lo hago. Lo que hago cuando un agujero va mal es el plasma rico en plaquetas. Esto me gusta mucho, es muy fácil, es muy seguro. Lo hace mucho Marta Figueroa en España, que me ha enseñado un poco esa técnica. Y la verdad es la cosa que hacemos mucho. Es suficiente centrifugar la sangre del paciente, sacar unas gotas de plasma y ponerlo encima de la lesión. Y esto funciona muy bien. Como tiene un efecto biológico porque estimula la gliosis y tiene también un efecto mecánico porque te va a tapar físicamente el agujero. Lo que hago también es la membrana amniótica.
También eso me gusta mucho. No me gusta poner la membrana amniótica abajo del agujero, me gusta ponerla encima. O sea que no la pongo como la ponía, como la pone Caporossi, que es el que la describió esta técnica, dentro, abajo de la retina, sino pongo, hago un circlito de membrana amniótica un poco más grande y lo pongo encima del agujero, porque esto me actúa como tapón y como agente biológico también que me llama, me activa las Müller y la gliosis. Esto es fundamentalmente lo que hago cuando fracasa una cirugía. O antes que todo eso, un trasplante autólogo de limitante, saco la limitante desde otro sitio y la pongo encima del agujero. Pero lo que me gusta más es el plasma rico en plaquetas. Segunda domanda, la fobiosquisia asociada a membrana peritoniana o traccional tractivo eh, se ve horroroso al OCT, pero el paciente ve bien. ¿Cómo se explica eso? Se explica porque evidentemente las conexiones entre fotorreceptores y las bipolares, que hay estos pontes de tejido, Miguel acordamos Gaby. que, acordamos que el tejido no está, está separado, o sea, hay una separación entre retina interna y externa. Las conexiones entre internas y externas se mantienen con estos pontes de tejido. O sea que allí la neurona está viva, se conecte con la bipolar en el plexiforme externo y luego funciona hasta la ganglionar. No hay mucho movimiento de tejido, lo que hay en la membrana cipriana sin esquisis, y por esto no ven distorsión. O sea que si yo veo que la retina externa está bien, los fotorreceptores están bien, hay una esquisis, pero sé que la fuerza se distribuye al lado, o sea que hay poco riesgo de un agujero macular y el paciente no se queja, no hay que operarle. Hay que seguirle una vez cada 6 meses, cada año, cuando queráis, pero si el paciente no siente que tiene un problema, no lo voy a operar, porque luego cualquier cosa pasa, es tu culpa. Hasta operándole y quitando limitante y membrana, le puedes empeorar la distorsión. O sea que en estos casos soy un poco más conservativo. Andrea, el tema de la fibrosis, cuando hacemos ¿Sí? el inverted flap o cuando ¿Sí? aplicamos de pronto suero autólogo o aplicamos factor rico en plaquetas, ¿cuándo debemos poner atención con la fibrosis a nivel foveal? ¿Cuándo estaría contraindicado? ¿Cómo no excedernos de pronto A ver, en la aplicación de de ese tipo de técnicas? la fibrosis es una reacción exagerada, es prima de la gliosis, pero es como cuando se producen fibroblastos. Y la gliosis es algo útil porque me moviliza las Müller. La fibrosis daña porque crea una cicatriz provocada por fibroblastos. O sea, cuando hago el inverted flap, no voy a empujar la limitante dentro del agujero. Si yo hago una flor de tejido y luego una vez que hago el intercambio, espero que estos pétalos delimitantes se vayan plegando sin ir a empujarlos dentro del agujero. Cuando hay tejido empujado dentro del agujero, no se cierra bien, se cierra pero con una fibrosis. El plasma rico en plaquetas no provoca fibrosis, o sea, si va dentro del agujero, no veo fibrosis en estos casos, veo simplemente una activación de la gliosis. Y el tema también de la membrana amniótica, no me gusta ponerla dentro aposta para evitar este fenómeno. Lo pongo por encima sin empujarla dentro. La fibrosis se tiene cuando el tejido se, lo vais a empujar dentro de la lesión. Tenemos varias preguntas en el chat. ¿Sí? Pueden abrir el micrófono. Luis Carlos, ¿estás ahí? Que fue el que comenzó pues las preguntas. ¿Quieres hacer tu pregunta? ¿Estás aquí? Bueno, voy a leerla porque no sé si todavía está. El doctor Scaff nos pregunta, ¿cómo deberíamos interpretar la data sobre agudeza visual en estudios de inverted flap versus peeling regular en ausencia de datos sobre el estado de los fotorreceptores en ambos grupos? O sea, la pregunta es ¿por qué, qué dicen los estudios? ¿Que ven peor lo que tienen inverted flap? No entendí bien Vamos si... a releer la pregunta. Déjame ver que se me fue.
¿Dónde quedó? A ver. A ver, ¿cómo deberíamos interpretar la data sobre agudeza Ah, visual sí, en sí, sí, sí. estudios de inverted flap versus el peeling regular? La verdad es que hay un bias porque ningún estudio ha analizado el estado de los fotorreceptores y los bordes. O sea, se están haciendo los estudios ahora, pero antes se comparaba inverted flap con no inverted flap según el diámetro del agujero, básicamente, diciendo que era mejor hacer el inverted flap en agujeros grandes, básicamente. En agujeros menores de 400 o 500 se aconseja no hacer el flap, mientras en los grandes más de 600 sí hacer el flap porque aumenta la probabilidad de cierre. Yo creo que el inverted flap en sí no aumenta el riesgo, no baja, em, no afecta el pronóstico visual. Yo de hecho hago inverted flap también en agujeros más pequeños. Aparte, o sea, pero hay que hacerlos bien sin empujar el tejido dentro del agujero. Creo que en los casos en que se ha demostrado una agudeza visual menor en casos de inverted flap, fue en estos casos de fibrosis donde la limitante se empujó dentro del agujero. A mí me gusta tengo un poco una mentalidad tal vez un poco antigua en eso, porque me gusta haber hecho todo lo posible para dar la mejor posibilidad al paciente que la lesión se cierre. Para mí, a pesar que el agujero sea pequeño, 200 o 300 micras, siempre hago inverted flap porque siempre creo que puede ser una seguridad más para ti. Y lo he enseñado también en estos casos donde el agujero se sigue abierto después de la cirugía, pero luego se cierra solamente gracias al hecho que tienes un techo de limitante por encima. O sea que yo soy un gran admirador de la técnica del inverted flap. Perfecto. La doctora Catalina Montoya, adelante, puede hacer su pregunta. Muchas gracias, doctor Gobeto. Buenos días y Hola, buenos días. muchas gracias por tan excelente conferencia. Em, yo le he escuchado en varias ocasiones al doctor Spade que Sí, que no deberían quedar después de la cirugía de pelaje de membrana alimentante interna las depresiones que se observan en el énfasis. Él les da un nombre que en este momento no la recuerdo. dimples. Ajá, pero yo ni en mis cirugías ni hasta ahora he visto unos CT de otros donde no se vean. Oh, Entonces oh, quería preguntarle su opinión sobre eso porque siempre me ha causado curiosidad y por muy delicado que uno sea, quedan. Mira, de esto, no sé si de esto, de hecho, voy a hablar en agosto. Puede que sí, ahora no me acuerdo, pero estamos haciendo un estudio muy bueno sobre ese tema justo ahora y lo voy a presentar en Arvo. Entonces, em, estoy de acuerdo con usted. Estas depresiones, estos dimples siempre se den cuando uno opera la limitante. De hecho, una de las cosas que uno puede hacer para entender si la limitante está pelada o no es buscar estos dimples y Claro, se den es típico. en la capa nerviosa de la retina. Se den siempre. Es Ujú, algo que siempre pasa cuando se opera la limitante. Dos cosas pasan allí porque estos dimples se llamaban antes DONFL, Dissociated Optic Nerve Fiber Layer, lo describió ok. Tadayoni, el francés Ujú, que, lástima, se murió en Brasil hace poco. ¿Qué pasa? Que cuando uno opera la limitante, quita un vínculo, porque la limitante es muy rígida. Y entonces la retina con la limitante pelada se comporta de manera distinta de una retina con la limitante no pelada. Entonces, por un lado, las capas, las fibras nerviosas se separan un poco y esto causa estos defectos circulares que se ven. Por el otro lado, estos defectos siempre se ocurren cerca de los vasos. Cerca de los ujú, vasos hay como unas ujú, fuerzas, el vaso actúa como un vínculo mecánico, por lo cual es como si el tejido allí colapsa un poquitito y usted cuando hace un OCT BESCAN ve como una depresión pequeña al lado del vaso y es este dimple que llama Spade. Para mí, la terminología DONFL es buena porque quiere decir que la fibra se separa.
Y el dimple es buena también porque quiere decir que el tejido colapsa un poco cerca de los vasos. No son las Müller para mí que están dañadas, que esta es la hipótesis un poco más común. Es algo, pero que estoy de acuerdo con usted, se ve siempre cuando uno opera la limitante. Ok, muchas gracias. Nada. Muchas gracias, Andrea. La doctora Lisset Chinchilla de Venezuela tiene una pregunta también para la conferencia. Lisset, adelante, por favor. Tiempo y no, y por Hola, buenas tardes. Esto, qué gusto saludarlo. Hola, buenas. Buenas, quisiera preguntarle qué biomarcador bioespecífico considera usted preoperatorio para considerar decidir entre un colgajo invertido y el uso de membrana amniótica en agujeros gigantes, estadio 4. ¿Qué quiere? Define gigantes. ¿Cuántos grandes? Normalmente un agujero gigante es un agujero que ya ha estado operado o es difícil ver un agujero de 1000 micras que ya no haya recibido una o más cirugías. Si hay un agujero tan grande, 1000 micras o algo así, seguramente yo pondría una membrana limitante. O sea, encima hasta 600, 700 micras, si ya no está operado, el inverted flap puede ser una solución y pondría la limitante, la membrana amniótica como segunda posibilidad. Pero si un agujero gigante de 1000 micras que normalmente ya ha estado operado, seguramente le pongo una membrana amniótica. También en los altos miopes, que es un agujero un poco distinto, ¿no? En los altos miopes, aparte de, sí, en una persona normal, un agujero de 1000 micras, un ojo en métrope, puedes también dejarlo allí porque el riesgo que la retina se desprenda es básicamente muy bajo y también la posibilidad que ese paciente vea mejor también es muy baja. En un agujero macular en un alto míope tienes que operarle igual porque si no la retina se va a desprender. Y en estos casos sí que es útil la membrana amniótica. No sé cómo vais en Colombia con eso, si hay como regulamentaciones, o sea, si podéis hacerlo normalmente, si es algo off-label. ¿Cómo lo tenéis el tema de la membrana amniótica en Colombia? Se está comenzando a utilizar, se hace en forma off-label, ya estamos viendo los primeros resultados, se está usando en forma preservada, pero lo Sí, que más se está utilizando ahorita acá es el inverted flap y la aplicación de factores de crecimiento como el suero autólogo y el sí. factor derivado de plaquetas. El PRP, el suero autólogo, es algo muy bueno. O sea, a veces lo he usado también en ojos con agujeros grandes, donde sí le he hecho un inverted flap, pero encima del flap le puse un par de gotas de suero autólogo. O sea, el suero autólogo es algo que me gusta mucho. Y es muy fácil, es una cirugía muy fácil. O sea, ¿por qué tienes que dañarte el alma con un trasplante autólogo de retina cuando puedes hacer antes un plasma rico en plaquetas? Es increíblemente más fácil, más seguro y más veloz, es más rápido también. Gracias, Andrea. Andrea, te podemos Gracias. seguir haciendo algunas preguntas. Sí, 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 claramente. Mari. Hugo, adelante con tu pregunta, la puedes hacer, por favor. Muchas gracias, Mari. Doctor Gobeto, buenas tardes. Buenas Muchísimas gracias tardes. por tan excelente conferencia. Gran preámbulo para Cartagena. Sí, La pregunta es un poquito compleja porque sé que la respuesta no es tan fácil. En teoría, en la teoría de las corrientes que mueven estos fotorreceptores en los agujeros por los movimientos sacádicos, ¿alguna recomendación para los pacientes? Porque sería decirles quédese quieto y no haga nada, o no, no, simplemente usted no, les no, no. informa y lo opera tan rápido como pueda. No, a ver, tampoco hay que, si ve un paciente así, tampoco hay que sacarlo y ponerlo en el quirófano ya. O sea, decir al paciente que se quede quieto es imposible, porque el ojo Exacto. lo puedes hacer como un vendaje binocular, como cuando se hacía una vez con el desprendimiento de retina, que entonces que si el movimiento sacádico baja un poquitito, pero eso es una tortura. O sea, nos van a poner, nos van a buscar los pacientes luego. Es algo simplemente para explicar por qué eso pasa. El mensaje simplemente es que un agujero así, especialmente un agujero con los bordes buenos, o sea, sanos, no puede esperar 6 meses antes de operarse. Yo lo operaría si debería dar una recomendación antes del mes, o sea, esperar, no esperar más de un mes para operarle, porque en un mes ya hemos visto que empiezan estos cambios degenerativos.
Si un paciente tiene un agujero crónico sin fotorreceptores, entonces ya el tiempo no importa mucho porque ya se han muerto. Y en los casos entre medias no tenemos un seguimiento longitudinal para recomendaros una timeline para la cirugía. Lo que yo diría es que cuando los fotorreceptores del borde están más o menos bien, no esperaría más de un mes para operar a un paciente con agujero macular. Perfecto, pero usted nunca les explica esto para no entrar en pánico con los pacientes, porque se quedan absolutamente quietos y se preocupan y... No, no le digo nada, no le digo nada de los movimientos, porque los movimientos sacádicos uno no puede dejar de hacerlos, o sea, es Exactamente. fisiológico. Entonces no quiero provocar pánico Muy bien. entre los pacientes. Listo, doctor, muchas gracias. Gracias. Adelante, doctora Silvana, que también tiene una pregunta. Puedes hacerla, por favor. Silvana, ¿estás ahí? Sí, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la conferencia. Yo tenía una duda porque hay algunos estudios que hablan de que el flap debe tener algún tipo de orientación. ¿Qué opina al respecto de eso? Entonces, lo que hago yo, porque hemos visto que el pliegue del flap em, es básicamente al azar, como le sale al flap de plegarse. Lo que hago yo es la técnica como de la flor, como la llamamos aquí. O sea, tú vas haciendo con movimientos centrípetos desde fuera hacia adentro, vas a crear pequeños pétalos delimitante los 360 grados del agujero. ¿Entiende cómo sale al final? O sea, se pela la limitante y alrededor del agujero se quedan como pétalos, como si fuera una pequeña flor delimitante. Entonces, como estos pétalos están en 360, uno se va a plegar así, el otro se va a plegar allá. También si uno se va a plegar del otro lado, siempre por estadística va alguien, o sea, alguno de estos pétalos delimitantes se va a plegar en la dirección correcta. Esto es particularmente importante, la dirección de donde se pliega la limitante, si uno hace el temporal flap. Si uno hace el temporal flap, la limitante nasal se queda allí, tú pelas solamente la limitante del lado temporal, así que el pliegue tiene que haberse sí o sí por el lado nasal, así, porque si no, el agujero se queda abierto. Entonces, en esos casos, cuando uno hace el intercambio, tiene que ir con la extrusión encima del nervio óptico, lo mejor girar un poco la cabeza del paciente para que la corriente del agua que tú aspiras se vaya desde el temporal hacia el lado nasal, así que el flap temporal se vaya a cerrar el agujero. Pero como lo hago yo, que es con una flor delimitante 360, la verdad no me preocupa mucho cómo se va a plegar, porque se va a cubrir de una manera o de la otra. Gracias, Andrea. El doctor Juan Yepes, querido colega de Maracaibo, tiene una apreciación y una pregunta. Juan, ¿estás conectado? Doctor Juan Yepes. Juan pregunta si has usado alguna vez epitelio posterior de iris para cerrar agujeros maculares crónicos, basado en que No. el iris posterior tiene el mismo origen embriológico del epitelio pigmentario. Eso es muy elegante, pero, pero no lo probé, no lo probé. A ver, que ahora está de moda. Hay una cosa, ¿no? que a veces me hace sonreír en las conferencias porque parece que se pone un poco de todo dentro del agujero, ¿verdad? O sea, lo importante es llenarlo de algo. Así que han intentado llenarlo con trozos de córnea. Escuché el otro día que alguien utiliza también unos lentículos de la córnea para cerrar agujeros. Membrana amniótica, retina, la cápsula anterior del cristalino. Se ha usado de todo. O sea, no me gusta cuando en una técnica hay demasiadas opciones. Quiere decir que algo falla. Esta idea es original, pero no sé qué efecto práctico tendría. No sé si la probaría así. Me gusta ser un poco más básicos con las técnicas quirúrgicas. Aquí Adelante, Mari, con... hay una pregunta de Patricia, la doctora Patricia.
comenta, tengo un caso de agujero macular más de 1000 micras en Sí, alto miope, ya con sí, desprendimiento de retina. ¿Cuál sería sí. su consejo para este caso? ¿Dejo gas FF6 al 20 o aceite? ¿Solo peeling y coloco membrana amniótica? Yo haría aceite, le pondría peeling seguramente y le pondría una membrana amniótica, sin duda. Eso es bastante difícil porque, bueno, se puede hacer la vitrectomía y sacar el fluido desde debajo de la retina, desde el mismo agujero, porque tiene 1000 micras, se va a allanar la retina muy, muy fácilmente. Va a ser difícil manejar la membrana amniótica dentro del ojo, porque en este punto tú tendrás que poner una burbuja de perfluorocarbono. La membrana amniótica debajo del perfluorocarbono es dentro de la burbuja de perfluorocarbono ¿cómo se diría en español? Hace como así, no se queda bien distendida. Se hace como, no sé cómo decirlo, como que tiende a acartocha. seguir la curva del perfluoro y se No, pliega tú un poquito. tendría que llenar la membrana amniótica, una burbuja de perfluoro muy pequeña, justo para cubrir un poco el agujero y llegar hasta no tanto al nervio óptico. Luego dentro se entra con la membrana amniótica con dos pinzas, un chandelier también, y se pone la membrana amniótica donde el perfluoro no está. Entonces, intentando adivinar la dirección, porque si tú la pegas de la dirección correcta, la membrana amniótica se queda pegada. Si tú la giras, no se queda pegada, porque no es adhesiva la parte superficial de la membrana amniótica. O sea, tiene un verso. Una parte se pega y la otra no se pega. Pegarla desde el sentido correcto, donde no está el perfluorocarbono, y luego llenar el ojo de perfluorocarbono cuando la membrana amniótica está pegada. O sea que así pegas la membrana amniótica fácilmente y luego el perfluoro la cubre y se queda así pegada. Y después con las pinzas la vas a poner encima del agujero. Llenas todo de perfluoro y haces un intercambio directo perfluoro-carbono aceite de silicona. Así no se va a mover y el caso va a ser un éxito. De otra forma va a ser complicado. Perfecto, bueno, eh, por cuestiones de tiempo ya vamos a cerrar la ronda de preguntas. Doctor Hueto, muchísimas gracias A y a vosotros. los participantes los invitamos y los animamos a nuestro congreso en Cartagena en agosto, donde tendremos amplios espacios de discusión y como saben tendremos al doctor Gobeto para que puedan hacer todas las preguntas que quedaron pendientes y pues que nos va a seguir actualizando sobre estos temas tan importantes en nuestra práctica clínica. Muchas gracias y gracias también por la participación y por las preguntas. Siempre es un placer cuando te hacen muchas preguntas. Quedaron varias André- pendientes, pero no queremos abusar. Gracias. Muchas, muchas gracias, Andrea. Fue un espacio muy especial para nosotros. Sabemos que para ti es la tarde de un sábado y dedicarnos este espacio es pues muy significativo. Nos No, veremos en agosto tranquilos. en el precongreso y en el congreso. Esperamos tener espacios de discusión y sobre todo poder disfrutar como personas y seguir fortaleciendo estos lazos de colegaje y amistad. Un fuerte abrazo, Andrea, y muchas gracias nuevamente. En nombre de Otro a toda la vosotros. asociación. Hasta luego. Hasta luego.